Primera de Reyes 19:16. Amén. Amén. Dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Salto al versículo 19. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Alguien diga conmigo: el manto profético. Aleluya. Versículo 20 dice: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Versículo 21 es el último que voy a leer. Dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo entonces se levantó, fue tras Elías y le servía. Hoy vamos a comenzar, vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos a comenzar esta poderosa serie titulada Activando lo Profético. Alguien diga conmigo: activando lo profético. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo que ya tú has comenzado a hacer en este lugar. Espíritu Santo de Dios, te necesito. Te pido que tú me ayudes a enseñar y a predicar esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Espíritu Santo, nos ayudes a abrir nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la semilla que va a dar fruto en nuestras vidas. Algunos al 30, otros al 60. Pero yo te doy gracias, Señor, porque yo te creo a ti, que la mayoría de los que estamos aquí vamos a dar fruto al 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén, amén. Se pueden sentar. Se pueden sentar. Normalmente yo le pongo títulos a los mensajes individuales. Este se llama parte 1. Parte 1. ¿Por qué? Porque lo que nosotros acabamos de leer aquí en Primera de Reyes 19, versículos 16 al 21, era la primera parte del mensaje, titulado El llamado. Alguien diga conmigo: el llamado. El llamado. Pero yo no puedo comenzar a hablarte acerca de tu llamado profético si no entendemos lo profético. Así que ustedes me conocen a mí, mi unción principal es como maestro. Así que me puse a preparar la introducción de este mensaje, y la introducción de este mensaje se convirtió en un mensaje completo. Amén. Así que no voy a tratar de cubrir los dos mensajes hoy. Así que hoy les voy a dar la parte 1, que va a ser introductoria. Amén, amén. Me voy a tomar el tiempo hoy para enseñar. ¿Habrá alguien aquí que ame la palabra de Dios? Amén, 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 amén. ¿Me permiten enseñar hoy? Hoy vengo a enseñar, hoy vengo a enseñar. Comencemos definiendo lo profético. El Viejo Testamento está lleno de profetas y de unción profética. Moisés, ¿recuerdan Moisés? Moisés fue un poderoso profeta que le hablaba al pueblo de parte de Dios. En Jueces capítulo 4 encontramos incluso una mujer profeta. Alguien diga conmigo: una mujer profeta. En Jueces capítulo 4, y sentí la necesidad de marronear ese principio un poquito, porque ahí hay muchos, ¿verdad?, que van en contra de la mujer, santo, pero ni tan siquiera en la gracia del nuevo pacto, sino que en la ley del viejo pacto. En el libro de Jueces, en Jueces capítulo 4 para ser más exacto, dice la palabra que había una jueza. Una jueza es una líder, una gobernadora en el pueblo de Israel. Amén, alaba. Y tras que jueza y gobernadora, esta mujer era profetisa también. Amén, amén. Así que le hablaba al pueblo de parte de Dios. Adicional a eso tenemos al gran profeta Elías, a Eliseo, que es el que vamos a estudiar en esta semana, a Jeremías, a Isaías y a muchos más.
en el Antiguo Testamento. En el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, el Espíritu de Dios operaba de una manera un poco diferente a cómo opera ahora el Espíritu Santo. En el Viejo Pacto dice la palabra que el Espíritu de Dios venía sobre el hombre o venía sobre la mujer. Y cuando el Espíritu de Dios venía sobre el hombre y venía sobre la mujer, en ese momento le daba una palabra profética o le daba un poder sobrenatural para hacer algo impresionante. Un ejemplo de eso lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15. Segunda de Reyes 3:15 dice: mas ahora tráiganme un tañedor. Este es Eliseo hablando y vamos a llegar allí eventualmente. Mas ahora tráiganme un tañedor, en otras palabras, tráiganme un músico. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, hagan en este valle muchos estanques. Y así por el estilo, el Espíritu Santo venía sobre el pueblo. El Espíritu de Dios venía sobre el hombre de Dios, venía sobre la mujer de Dios y le daba una palabra de parte de Dios, le daba algún poder sobrenatural. Hay unas sillas acá si quieren, aquí también, como ustedes quieran. Le daba un poder sobrenatural para hacer algo impresionante en medio del pueblo, amén. Pero desde el mismo Viejo Testamento se viene anunciando un giro en las operaciones de Dios. Alguien diga conmigo: un cambio, un giro en las operaciones de Dios para con el hombre. Joel capítulo 2 versículo 28. Joel capítulo 2 versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después de esto derramaré mi espíritu no solamente sobre los profetas escogidos, profetas aleatorios, gente escogida, gente individual y selecta entre medio del pueblo, sino que la promesa y la profecía del Antiguo Testamento era que después de esto vendría un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y mira esto, dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Qué poderoso esto, ¿verdad? Así que el profeta le estaba dejando saber al pueblo que aquellas manifestaciones sobrenaturales que experimentaban los profetas allí en el Antiguo Testamento ahora vendrían a ser algo que se derramaría sobre toda carne y no solamente sobre un grupo selecto allí. Así que esta palabra se cumplió en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Dice la palabra que en el día de Pentecostés estaban allí los apóstoles con algunos 120 discípulos allí, juntos y unánimes, orando en obediencia, esperando lo que Jesús les dijo que vendría, que sería el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: porque recibirán poder. Alguien diga conmigo: poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese derramamiento del Espíritu Santo vino sobre ellos en Hechos capítulo 2 y dice que se repartió sobre ellos lenguas parecidas como si fuera fuego por encima de ellos, y comenzaron todos a hablar en lenguas. Santo Dios. Luego entonces en Hechos capítulo 19 versículo 6 vemos algo muy poderoso. Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Pablo estaba predicándole allí a un grupo de inconversos. Les predicó, los bautizó, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Comenzaron ellos a hablar cosas acerca de lo desconocido. Comenzaron ellos a hablar acerca de lo profético, acerca de hechos futuros. Amén, amén. Y nosotros en nuestra generación somos los hijos y las hijas de los cuales hablaba el profeta Joel. Sus hijos y sus hijas en aquellos días recibirán el derramamiento del Espíritu Santo sobre su carne, sobre toda carne. Alguien diga conmigo: esta es la generación profética. Esta es la generación
profética. Ahora en el nuevo pacto, el Espíritu no viene y se va, sino que ahora nosotros en Cristo, nosotros ahora en la gracia, nosotros ahora en el nuevo pacto, alguien diga conmigo el nuevo pacto. Ahora el Espíritu viene y hace morada en nosotros. El Espíritu Santo ahora viene y hace morada en nosotros. Y esto rompe un poquito la teología de muchos que piensan que cada vez que tú pecas, Dios se va. Cuando tú pecas, Dios no se va. Ese es el poder de la gracia. La sangre de Cristo. Los religiosos han tratado de restarle el poder a la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo es poderosa. Alguien diga conmigo, la sangre es poderosa. La sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo es poderosa. El día que usted peca, aquello que usted siente, que posiblemente se sienta como una inquietud, se siente como posiblemente hasta como una angustia a veces, eso no es que el Espíritu Santo se fue. Eso es que el Espíritu Santo está llamándote al arrepentimiento. Ese es el redarguir del Espíritu Santo. Yo siento a Dios aquí. Esa es la inquietud que pone el Espíritu Santo. Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo no se ha ido. Si el Espíritu Santo se hubiera ido, no sentirías nada. Pero aquello que tú sientes, esa incomodidad que tú sientes cuando tú le fallas a Dios, es la evidencia de que Dios todavía está allí. Y es el Espíritu de Dios que intercede por nosotros con gemidos indecibles, llamándonos de vuelta al Padre. Arrepiéntete, busca de Dios, pide perdón, haz lo que tengas que hacer para volver al Padre. Amén. Así que el Espíritu Santo ahora viene a nuestras vidas, hace morada en nuestro interior. Y el Espíritu Santo que llega es el mismo Espíritu Santo que activa sus dones en nuestras vidas. ¿Podemos hablar un poco acerca de los dones? ¿De qué dones estamos hablando? Cuando nosotros hablamos acerca de los dones del Espíritu, ¿de qué dones estamos hablando? Les voy a leer, no voy a traer un estudio sobre esto porque si no me va a coger todo el día, pero 1 Corintios capítulo 12, versículo 6, solamente se los voy a leer para que podamos entender. Y yo estoy creyendo que mientras yo se los voy leyendo a ustedes la serie de dones del Espíritu, hay algo que se va a activar dentro de usted, que usted va a decir, este soy yo, el pastor está hablando de mí, la palabra de Dios está hablando de mí, hay algo que Dios ha puesto en mí y estoy comenzando a entenderlo. Amén. 1 Corintios capítulo 12 versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Alguien diga conmigo, es un solo Dios. Versículo 7 sigue diciendo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Esa palabra de sabiduría es esa palabra de dirección. Algunos de ustedes son reconocidos entre sus pares, entre sus familiares, entre sus amistades, y le dicen, déjame llamar a fulano para que me dé un consejo. Déjame llamar a fulana para que me dé un consejo. Es muy probable que eso sea a causa del don de sabiduría que usted está cargando. Y la gente lo reconoce, y la gente lo ve, y la gente lo siente. Y cuando están atravesando situaciones en la vida, necesitan un poco de sabiduría, santo. Amén. Habla también acerca de la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es conocimiento impartido por Dios. No es un chisme que alguien te contó. Es una información revelada por el Espíritu Santo. Es cuando tú te paras frente a alguien y tú no conoces la persona y tú no sabes lo que la persona está viviendo. Tú no sabes el problema de esa persona, pero hay como una inquietud dentro de ti que te dice, esta persona está teniendo problemas con la familia, esta persona está atravesando problemas matrimoniales, esta persona está atravesando problemas con un hijo, esta persona está atravesando problemas económicos, esta persona está luchando con su llamado. Hay algo, una información divina que se revela a tu espíritu por medio del Espíritu Santo. Versículo 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu. El fe no es la fe para salvar, es la fe para creerle a Dios por más. Amén. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. Amén. A otro profecía. Alguien diga conmigo profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. A otro interpretación de lenguas. Tenemos 3 categorías aquí, son 9 dones en total, 3 en cada categoría. La primera categoría son los dones de poder, que ahí caen los milagros, las sanidades
y la fe, los dones de revelación, que es el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el discernimiento espiritual, y los dones vocales, que es el don de hablar en lenguas, es el don de interpretación de lenguas y es el don de profecía. Es el don de profecía. Para entender los dones tenemos que entender que los dones no son ganados. Nosotros no nos podemos ganar los dones. Los dones son otorgados. La palabra don en el original griego, lo que es la palabra caris, de allí viene la palabra carisma y la palabra carismático. Alguien diga conmigo carisma. Carisma, lo que significa es una gracia inmerecida, es un regalo dado por gracia, es un regalo dado por gracia. Así que hay cosas que Dios ha puesto en ti no porque tú te las ganaste, sino simplemente porque es parte de tu diseño. Es parte de tu diseño. No porque tú fueras más bueno que los demás, no porque te esforzaste más que los demás, sino simplemente porque cuando Dios te estaba diseñando a ti, te configuró con esos dones específicos, te configuró con esas capacidades especiales, te configuró con esos talentos específicos, te configuró de esa manera. Él te diseñó de tal manera, ¿para qué? Para que tú pudieras cumplir con tu asignación en esta tierra. A veces nosotros nos frustramos porque vemos gente operando en diferentes dones y decimos, wow, Señor, si yo pudiera hacer lo que Él está haciendo, si yo pudiera hacer lo que ella está haciendo. Y ese tipo de mentalidad podría llevarnos a vivir vidas completamente frustradas, porque la comparación siempre nos va a frustrar. Aquella persona, aquel hombre y aquella mujer están haciendo lo que están haciendo porque ese es su diseño. Pero cada uno de nosotros tiene un diseño profético. Alguien diga conmigo un diseño profético. Que cuando Dios estaba planificando traerte al mundo, Él te preparó con esas capacidades. Gracias, Señor. Amén. 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 Y este estudio viene dirigido para que nosotros podamos comenzar a discernir y a entender lo que nosotros cargamos, para que no perdamos tiempo en asignaciones que no nos corresponden. Yo creo que no hay mayor frustración que dedicar una vida completa a tener éxito en algo que Dios nunca te llamó a hacer. Y esto es muy posible. Que nosotros pasemos la vida completa probablemente teniendo éxito en cosas que Dios nunca nos mandó a hacer. Y podríamos incluso estar haciendo dinero, podríamos incluso estar moviendo finanzas y estableciendo relaciones con gente, pero dentro de nosotros, yo no sé si alguien se identifica conmigo, pero dentro de nosotros hay como una inquietud, que hay algo que te dice como que me falta algo, como que me falta algo. Y eso que muchas veces nos falta es el cumplimiento del propósito. El cumplimiento del propósito. Amén. Así que a ti no se te puede quitar algo que se te dio por gracia. Por eso en Romanos capítulo 11 versículo 29, Romanos 11, 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque lo que Dios te dio no te lo dio porque tú te lo ganaras. Si fuera porque tú te lo ganaste, el día en que tú dejes de cumplir con el estándar de Dios, Dios entonces te va a quitar lo que te entregó. Pero el hecho de que Dios te lo entregó no porque tú te lo ganaras, sino porque Él decidió que era parte de tu configuración, parte de tu programación, parte de tu código genético, parte de tu diseño. Aquello que Dios te da por gracia, Dios no te lo quita. Aquello que Dios te da por gracia es irrevocable. Es para que tú te mantengas conectado con aquello que Dios te dio. Amén. Para entender lo profético tenemos que entender cómo Dios opera. Y primero que nada necesitamos entender que Dios no es un Dios de la improvisación. Dios es un Dios organizado. Esto es bueno para los que están tomando notas. Dios es organizado. Dios trabaja con una agenda. Dios trabaja con un calendario. Santo Dios. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin
que esperan, para darles el fin que esperan. Y cuando el profeta Jeremías nos trae esta palabra, dejándonos saber varias cosas. Primero que nada, que Dios no está improvisando contigo. Dios está pensando en ti, y Dios pensó en ti desde antes de traerte al mundo. Desde antes de traerte al mundo, Dios decidió el color de tu pelo, Dios decidió el color de tu piel, Dios decidió tu compostura, Dios decidió la manera en que te iba a configurar. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía pensado tu destino desde antes de traerte al mundo. Dios tenía pensado ya tu destino antes de traerte al mundo. Y el destino que Dios tenía pensado antes de traerte al mundo no es un mal destino. No es un mal destino. Y yo creo que esta palabra va a traerle paz a alguien cuando podamos entender que, Señor, ¿por qué me están pasando tantas cosas? ¿Por qué me están pasando tantas cosas malas? Señor, ¿por qué me están pasando tantas cosas malas? Muchas veces aquellas cosas que nosotros percibimos como cosas malas, simplemente Dios tratando de traernos de vuelta al destino. Dios tratando de atraernos a su propósito. Dios tratando de atraernos al buen pensamiento que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no tiene malos pensamientos con nosotros. Y aquel buen pensamiento del buen destino que Dios tiene para nosotros, Dios ya lo puso en tu corazón. Yo creo que por eso el profeta dice que Dios tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal, para darte el futuro que tú esperas. Así que hay algo en tu corazón que tú estás esperando. Hay alguien que tenga alguna expectativa aquí en este lugar. Hay alguien que tenga alguna buena expectativa. Habrá alguien en este lugar que dice: Señor, yo creo que tú tienes cosas mejores para mi vida. Señor, yo creo que tú tienes cosas mejores para mi casa. Señor, yo creo que tú tienes buenas cosas para mi salud. Yo creo, Señor, que tú tienes buenas cosas para mi matrimonio. Yo creo que tú tienes buenas cosas para mis hijos. Y esa buena esperanza que nosotros tenemos en nuestros corazones no vino del mundo, vino del cielo. Esa buena esperanza que nosotros estamos cargando es aquello que el Espíritu Santo constantemente va a tratar de recordarte para alarte hacia tu propósito en Dios. Para decirte: este no es el camino es este. Para decirte: este no es tu lugar es este. Y poco a poco el Señor nos va guiando paso a paso para llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder hasta el cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Amén. Apocalipsis capítulo 13 dice algo sumamente poderoso. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice, Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Mira esto lo que dice: el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuál es el principio del mundo? Es el principio de la creación de lo que usted y yo conocemos como mundo. En el principio de la creación de lo que usted y yo conocemos como mundo, todavía no había hombre que pecara. Y desde antes que hubiera un hombre que cometiera un pecado, ya Dios tenía en su mente profética, en sus planes proféticos, ya Dios tenía la redención de nosotros preparada de antemano para nosotros. Y así es como Dios opera. Nada de lo que nosotros estemos atravesando hoy toma a Dios por sorpresa, porque Dios, cuando Dios va a hacer algo, Dios va primero al futuro. Lo hace en el futuro y luego viene y te lo presenta en el presente. Aleluya. Antes de que tú atravesaras, antes de que tú comenzaras a enfrentar la batalla que usted está enfrentando hoy, ya Dios tiene la solución preparada. Antes de que usted cayera en el pecado en el cual usted y yo podríamos estar cayendo hoy, ya Dios tenía nuestra redención preparada. Ya Dios tenía nuestro perdón preparado. Ya Dios tenía la sangre del Cordero preparada para lavarnos. Ya Dios tenía el sacrificio diseñado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella redención poderosa que usted y yo hoy podemos agarrar. Para nosotros entender lo profético necesitamos entender cómo Dios opera. Y esto va a retar nuestra fe, para que nosotros podamos entender que más abajo
en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años, hay sucesos que cuando tú llegues allí te pueden tomar de sorpresa, pero a Dios no lo van a tomar por sorpresa, porque ya Dios estuvo allí. Ya Dios estuvo allí. Alguien diga amén. La palabra profecía en el original griego lo que significa es predicción. 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 Es declarar un evento futuro. Es declarar un evento futuro. Y en el ámbito de la fe, en el ámbito profético, la profecía es declarar un evento futuro que se escucha o se ve de parte de Dios. Que se escucha o se ve de parte de Dios. Y yo sentía la necesidad de hacer esta aclaración, porque hay otro tipo de predicción que no viene de Dios, que viene del infierno. ¿Sabe cómo se llama? Se llama ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es preocuparnos por cosas que no han pasado. ¿Quién tú crees? Esto va a estar bueno. ¿Quién tú crees que te está diciendo aquellas cosas que no han pasado y que hoy te están quitando la paz? Porque como leímos ahorita en Jeremías capítulo 29 versículo 11, los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal, para darnos a nosotros el futuro que esperamos. Entonces, si los pensamientos que a nosotros nos están robando la paz han venido a invadir nuestras mentes, ¿de dónde tú crees que vienen? De las mismas tinieblas. Pero en el nombre poderoso de Jesús, Dios me ha enviado en esta mañana para reprender toda tiniebla. Dios me ha enviado en esta mañana para reprender toda ansiedad. No te preocupes por lo que todavía no ha sucedido, porque tu futuro no está en las manos del diablo. Tu futuro está en las manos del Cristo que te salvó, del Cristo que te lavó con su sangre, del Cristo que te arrancó de las garras del enemigo y te puso en la mano del todopoderoso Jehová. Tu vida y tu futuro no están en las manos del diablo. Para nosotros poder entrar en una unción profética, y vamos a estar profundizando muchísimo en este tema, porque esto no es solamente para gente ordenada al ministerio profético, y vamos a explicárselo ya mismo. Pero Dios quiere gente profética. Dios está levantando en este tiempo una generación profética. Dios está levantando en este tiempo una iglesia profética. Dios está levantando en este tiempo hijos e hijas de Dios que puedan ver que Dios tiene un futuro glorioso para nosotros, que Dios no está improvisando, que Dios tiene un plan perfecto y Dios cuenta contigo en su plan. Dios cuenta contigo en sus planes, y es nuestro tiempo ahora para abrir nuestros ojos para entender que Dios tiene planes para nosotros, y es nuestra responsabilidad poder pisar los planes de Dios. Pisar los planes de Dios. Yo no vivo por expectativa, yo vivo por la palabra de Dios. Yo no vivo por sueños personales, yo vivo por la palabra de Dios. Yo no vivo por las condiciones, yo no vivo por lo que mis ojos alrededor ven. Que si la economía sube, que si la economía baja, que si la gente muere, que si la gente se van al hospital. Yo no vivo por lo que mis ojos ven. Yo estoy parado en una palabra profética de Dios, y yo sé que Dios a mí me ha hablado, y Dios me ha revelado sus diseños, y Dios me ha revelado sus propósitos. Y por cuanto yo sé hoy que yo todavía no he visto ni la mitad de lo que Dios a mí me ha prometido, yo sé que todavía no ha llegado el final de mi vida. Yo sé que todavía lo mejor está por venir. Yo sé que todavía lo mejor que viene para mi vida está delante de mí, no está detrás. Y en el nombre poderoso de Jesús, recibe una impartición de fe en esta mañana para creerle a Dios que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios no ha terminado contigo. Aquella batalla que tú estás enfrentando hoy no ha sido asignada para destruirte, ha sido asignada para revelar lo que hay en tu corazón. Y este es el tiempo de meterle las manos al diablo, porque él está derrotado, él está derrotado, él está derrotado. Así que comienza a profetizar allí
allí donde tú estás. Comienza a reprender el diablo de tu casa. Comienza a reprender el diablo de la vida de tus hijos. Comienza a reprender el diablo de tu matrimonio. Comienza a reprender el diablo de tus finanzas. Comienza a reprender el diablo que se levanta para detener tu avance en el reino. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Profundizamos. Aleluya. La palabra profeta en hebreo lo que significa es alguien que habla por inspiración. Alguien que habla por inspiración. Para los que están tomando nota, esto está buenísimo. Alguien que habla por inspiración. Hay profetas y hay videntes, y no voy a profundizar en nada de esto, ¿verdad? Pero el profeta es aquel que escucha. Pero el profeta vidente es aquel que ve y escucha. Dios en ocasiones puede hablar a tu corazón. Hay gente que me ha preguntado, ¿cómo tú sabes que es Dios? Porque yo conozco la voz de Dios. ¿Y cómo tú conoces la voz de Dios? Porque yo estudio su palabra. Aquel que no estudia la palabra de Dios nunca va a poder discernir entre la voz de Dios y la voz del diablo. Esto es poderoso. Yo no sé si tú lo estás recibiendo. Esto es lo que hace la diferencia. Que cuando viene un pensamiento a tu mente, y yo estoy cansado de esto, del Dios me dijo. Yo estoy cansado de escuchar el Dios me dijo. El Dios me dijo, un espíritu de adivinación que se ha metido en la iglesia de Jesucristo en esta generación. De gente que no lee la Biblia y todo lo creen por impulso. Y cualquier impulso que sienten en su corazón, sienten que es Dios el que los está mandando a hacerlo. Abre el libro, dile a tu vecino, abre el libro. Si tú abrieras el libro durante la semana y tú comenzaras a meterte en las escrituras allí, a estudiar, a ver cuál es el libro que voy a leer esta semana. Esta semana voy a leer Esther, esta semana voy a leer Ruth, esta semana voy a leer el Evangelio de Juan, esta semana voy a leer Segunda de Corintios, esta semana, y poco a poco, mientras usted va absorbiendo la palabra de Dios, usted se va aprendiendo el vocabulario de Dios. Y así cuando usted esté en oración y venga un pensamiento a tu mente, usted va a poder decir, oh, este fue. ¿Por qué? Porque yo reconozco la voz de mi Padre. Yo reconozco la voz de mi pastor, el buen pastor que es Jesucristo. Yo reconozco la voz del Espíritu Santo. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque es que lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque mientras más nosotros nos metamos en lo profético, necesitamos separar las emociones de lo espiritual. Separar las emociones de lo espiritual. Hay veces que nosotros venimos, y te digo, porque me ha pasado, venimos a orar y nos tiramos delante de la presencia de Dios, pero hay tanto dolor en nuestro corazón que lo único que hacemos es llorar. Y en medio de un llanto podemos recibir todo tipo de cosas. Mientras nosotros lloramos delante de la presencia de Dios, ahí está mi propia voz, la voz de mi propia conciencia, que me podría estar diciendo, mira, cógete pena, bendito, ay bendito, mira todo lo que te ha pasado. La voz del diablo puede manifestarse en ese momento también para decirte, mira cómo te encuentras otra vez. Mira cómo estás hecho una porquería otra vez. La voz del diablo siempre va a traer condenación, temores, vergüenza, culpabilidad. Y muchas veces va a apelar a nuestro orgullo también. Pero en medio, si nosotros venimos con corazones abiertos delante de la presencia de Dios, conociendo el vocabulario de Dios, de momento podemos sentir allí y podemos saber, espérate, no. ¿Sabe para qué necesitamos la verdad de la palabra de Dios? Para aprender a identificar las mentiras del diablo. Yo no sé si usted está recibiendo esto. Pero muchas veces nuestra falta de vocabulario bíblico es lo que está abriendo la puerta a todas las mentiras del diablo. Alaba. No, yo estoy orando, yo oro todos los días. Sus frutos los conoceréis. Este viernes pasado estuve en un culto poderoso. La semana pasada tuve una semana fuerte. Fui a un culto en la iglesia en Dorado.
Y al final el profeta hizo un llamado y yo pasé ahí al frente. Y el profeta no oró por la gente. Yo tenía esa esperanza, esa expectativa de que alguien se me iba a acercar, a lo mejor el apóstol Molina o el profeta Páez, que fue allí. Yo pensé que alguien iba a lo mejor ponerme las manos encima y alguien iba a orar por mí, me iba a dar una palabra. No fue necesario. Me tiré allí y esperé. Y en esa espera vino todo tipo de pensamiento. Mira cómo está, mira cómo está esto, mira cómo está lo otro, no has avanzado. Pensamientos de frustraciones, pensamientos de desánimo, pensamientos de desilusión. Y esperé hasta que recibí mi palabra. Y escuché la dulce voz del Espíritu Santo que me dijo: paciencia, te estoy formando. Paciencia, te estoy formando. En ese momento, ahí fue, paz. Ahí está, esa es la voz de mi Dios. Lo demás, voz es mía y tal vez hasta del diablo también. ¿Cómo llegamos hasta allí? Hay que comerse de la palabra. ¿Cuánta palabra estamos comiendo? ¿Cuánta palabra estamos comiendo? Si nosotros queremos comenzar a operar en lo profético, necesitamos comer mucha palabra. No hay palabra profética más precisa que las Escrituras. Te lo tengo que volver a repetir. No hay palabra profética más precisa que las Escrituras. Nosotros vamos a necesitar menos de la gente en la medida en que nosotros busquemos más de Dios. Amén. Amén. Al profeta Dios le abre una ventana para poder ver o escuchar un evento futuro, con el propósito de traer dirección divina. Con el propósito de traer dirección divina. ¿Y por qué esto es tan importante? Si yo me hubiera dejado llevar solamente por la voz de mi propia conciencia, o peor todavía, por la voz del diablo que me habló el viernes, te aseguro que hoy no estaría aquí. Posiblemente hubiera llegado a alguien a abrir el templo y hubieran empezado a llamarme: ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? ¿Por qué el pastor no llega? ¿Por qué el pastor no llega? Pero lo profético es esa ventana que se abre, que nos permite escuchar o ver algo de Dios en el futuro. Cuando yo recibo una palabra, cuando Dios me dice: paciencia, te estoy formando, eso a mí me reafirma que Dios me está llevando en un camino, que Dios me está llevando en una dirección. Eso a mí me recuerda que hay unas áreas que están pasando en mi vida, hay unas áreas con las cuales Dios está trabajando en mi vida. Y cuando yo puedo entender que hay algunas áreas con las cuales Dios está trabajando en mi vida, de momento yo dejo de luchar en contra del proceso. ¿Por qué nos quitamos muchas veces? ¿Por qué nos vence el desánimo muchas veces en nuestro caminar cristiano? Porque no entendemos el proceso. Llega el domingo, el día del culto, y decimos: ¿dónde está fulano? Y cuando le doy seguimiento por la tarde: oh, pastor, tuve un problema esta semana y estoy desanimado. ¿Por qué te desanimaste? Porque no entiendo lo que Dios está haciendo. No entiendo por qué Dios permite esto, no entiendo por qué Dios permite lo otro. Entonces, la tentación es aislarnos, y al aislarnos nos perdemos la oportunidad de recibir una explicación. Yo no sé si tú estás entendiendo todo lo que está bajando aquí hoy.
Pero esto es algo que si tú lo recibes, no te vuelves a desanimar. Si tú recibes esta palabra, si tú entiendes cómo Dios opera y lo que el diablo está tratando de lograr en tu vida, cada vez que tú buscas a Dios en intimidad, cada vez que tú buscas a Dios en su palabra, cada vez que tú recibes una enseñanza, cada vez que tú recibes una palabra, cada vez que tú llegas a un culto, hay una oportunidad. Dios le ha permitido a alguien una ventana abierta para ver más allá de lo que tú estás viendo con tus ojos físicos hoy, más allá de lo que tú estás viendo con tus ojos naturales hoy, más allá de lo que tú estás viendo hoy, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, más allá del dolor, hay un futuro glorioso. Y lo que necesitamos muchas veces es que Dios nos explique qué es lo que Dios está haciendo en medio del proceso. Si Dios todavía está obrando, significa que todavía no ha llegado mi final. Y si todavía no ha llegado mi final, ¿para qué me voy a quitar? Santo, santo. Así que Dios abre una ventana para que tú puedas tener un vistazo hacia un evento futuro, para que tú puedas tener un vistazo acerca de lo que Dios está haciendo y hacia dónde Dios te va llevando, para darte una dirección divina. Y esta es la prosperidad de Dios. Esta es la prosperidad de Dios. En Alcanza predicamos prosperidad. Y los estoy mirando a propósito porque quiero ver ahí la reacción. Porque en la iglesia de hoy prosperidad es una mala palabra también. En Alcanza creemos en la prosperidad. Creemos que Dios prospera. Creemos que Dios bendice y prospera. Pero hemos llegado a entender que la prosperidad de Dios no tiene nada que ver con lo natural. La prosperidad de Dios es cumplir el propósito por el cual fuimos traídos a esta tierra. Dale ese aplauso fuerte si se lo vas a dar. Hay gente que tiene mucho dinero y también mucha miseria. ¿Por qué? Porque la prosperidad de Dios no tiene nada que ver con lo material. La prosperidad de Dios tiene que ver con cumplir la asignación divina. Hay gente que fueron asignados a generar riquezas de parte de Dios. Y sabemos, Jesús mientras caminó por la tierra, Dios puso gente a su alrededor que financiaban su ministerio. Gente que estaban asignadas a mover finanzas. ¿Y cómo tú las identificas? ¿Cómo tú identificas gente que ha sido asignada a mover riquezas, a mover abundancia material? Generalmente son gente desprendida. Son gente que entiende que sus finanzas no son para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Son gente que siembran en la obra. Son gente que financian la obra del reino de Dios. Son gente que entienden que sus riquezas no vienen de la tierra, sino que vienen de Dios. Igualmente, hay gente que viven con mucho menos que tú y yo y tienen mucho más gozo que tú y yo, porque están claros en su asignación. Saben para qué fue que Dios los trajo a esta tierra y están cumpliendo su asignación profética. Así que están viviendo en una prosperidad impresionante. Están viviendo en un éxito impresionante. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alcanza es una casa próspera, aleluya. Alcanza, tu casa es una casa próspera, porque es una casa que revela diseños proféticos. Es una casa en donde hay hijos de Dios que entienden su diseño. Hay hijos caminando en propósito, y donde hay revelación de propósito hay paz. En donde hay revelación de propósito abunda el gozo. En donde hay revelación de propósito hay gente que entiende lo que se supone que estén haciendo. Y no hay mayor paz que saber que estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Aleluya, aleluya. Hay un ministerio del profeta y hay dones proféticos. Tenemos que estar claros en esto también. Hay un ministerio del profeta y hay dones proféticos. Efesios capítulo 4 versículo 11. Efesios capítulo 4 versículo 11 nos habla acerca
del ministerio del profeta. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que vemos aquí claramente que se instituye el ministerio, todos estos 5 ministerios que se establecen aquí. Claramente en las escrituras nos aparece cuándo se instituyeron, y en la Biblia no aparece en ningún momento que ninguno de estos ministerios se elimina. Todos estos ministerios, si nosotros creemos en la Biblia, hay gente que cree en la Biblia aquí. Si hay gente que ama la palabra de Dios y que establece la palabra de Dios como la verdad de Dios, como el más alto estándar de la voluntad de Dios, tenemos que nosotros entender que los 5 ministerios fueron instituidos por Dios y establecidos claramente en la palabra, y en ningún momento se nos dice en las escrituras que alguno de estos ministerios se iba a caer, que alguno de estos ministerios iba a dejar de operar, que alguno de estos ministerios no. Todavía estamos viviendo en el tiempo de los profetas, todavía estamos viviendo en el tiempo en donde todo esto está vigente. Amén. Primera de Corintios 14, 5. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 5. En Efesios hablamos acerca del ministerio del profeta, y ahora vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios respecto a los dones proféticos. Primera de Corintios 14, 5 dice, así que quisiera que todos ustedes hablaran en lengua. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua. Más adelante hablaremos de esto. Pero más que profetizaran. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Estos son protocolos proféticos. Protocolos proféticos. Amén. Más adelante hablaremos de eso también, que no los quiero aburrir. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo aquí de parte de Dios que todos podríamos profetizar. Que aquellos dones que nosotros encontramos en Primera de Corintios capítulo 12, aquellos dones, los dones vocales, que la profecía es un don vocal, Dios quisiera que todos nosotros pudiéramos profetizar. Dios quisiera que todos nosotros profeticemos. Dile a tu vecino, profetiza. 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 Profetiza, hombre de Dios. Profetiza, mujer de Dios. Voy a cerrar acá con un ejemplo. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Voy a leer desde el versículo 1 y vamos a estar extrayendo algunos principios de la unción profética. Alguien diga conmigo, yo lo recibo. ¿Qué acabas de recibir? La unción profética. La unción profética. La unción profética. Ezequiel capítulo 37, desde el versículo 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Dios permitió al profeta Ezequiel ver un valle de huesos secos. Lo primero que hace la unción profética es abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver las cosas como Dios las ve. Para que podamos ver las cosas no como nosotros estamos acostumbrados a verlas, sino como Dios las ve. Nosotros vemos las cosas en multicolor. Nosotros, bueno, aquel que ve muchos colores puede ver multicolor, pero Dios ve las cosas en 2 colores. ¿Tú sabes cómo se llaman esos 2 colores? Vivo o muerto. Cuando Dios ve algo, Dios ve
que algo está vivo o que algo está muerto. No importa cuán lindo sea, no importa cuán bien se arregle, no importa cuánto dinero tenga. Dios, cuando mira una cosa, cuando mira una persona, cuando Dios mira un lugar, Él dice: aquí hay vida o aquí hay muerte. Y lo primero que va a suceder cuando nosotros vamos entrando en una unción profética, cuando se activa en nosotros una fe para creer que Dios habla, cuando se activa en nosotros una fe para creer que Dios muestra visiones, nuestra vida de oración va a cambiar. Y cuando nuestra vida de oración cambia, cuando nosotros dejamos de pedirle a Dios por nuestra lista de compras: Señor, por favor, que pueda pagar el carro esta semana. Señor, por favor, cuídame a mami. Por favor, Señor, cuídame a mis hijos. Señor, por favor, cuida mi trabajo, en el nombre de Jesús, amén, y me voy que estoy apurado. Pero cuando nosotros entendemos que Dios habla, que Dios muestra visiones, nuestra vida de oración va a cambiar. Y nosotros vamos a dejar de pedirle a Dios por nuestra lista de compra, y nosotros vamos a comenzar a pedirle a Dios por su revelación. Señor, háblame. Señor, muéstrame. Señor, muéstrame lo que hay a mi alrededor. Señor, muéstrame lo que está operando a mi alrededor. ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor, Señor? Muéstrame si hay vida o muerte a mi alrededor. Muéstrame hacia dónde yo debo andar. Muéstrame el camino de tu propósito. Muéstrame, Señor, qué tú vas a hacer en medio de esta situación. Muéstrame, revélame diseños, revélame propósito. Dame tu palabra, Señor. Muéstrame lo que hay en el corazón. En vez de seguir llorando porque el cabezón no quiere cambiar, Señor, muéstrame lo que hay en su corazón para poder reprenderlo. Muéstrame lo que hay. Muéstrame. En vez de seguir llorando por nuestros problemas matrimoniales, vamos a meternos en la presencia de Dios para decirle: Señor, muéstrame el diablo que se ha metido en mi casa, para reprenderlo con autoridad. En vez de seguir llorando porque las finanzas se van y se van y se van, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. ¿Dónde es que está el devorador que me está comiendo aquí la finanza? Para reprenderlo. Alaba. Nuestra vida de oración va a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa de que en la presencia de Dios nuestros ojos espirituales van a ser abiertos. Y vamos a poder ver, y así, esto es para los jóvenes solteros y para las chicas solteras también. Cuando venga un candidato a pedirte una oportunidad para estar contigo: Señor, muéstrame si aquí hay vida o si aquí hay muerte. Muéstrame, Señor, si aquí hay destino de propósito o si aquí hay perdición. Muéstrame, Señor, antes de yo aceptar una invitación. Antes de aceptar una invitación, Señor, muéstrame. Señor, muéstrame. Señor, muéstrame si con esta relación yo voy a avanzar en tus propósitos o si esta relación me va a detener. Muéstrame. ¿Por qué? Porque Dios abre nuestros ojos espirituales. La unción profética abre nuestros ojos espirituales. La unción profética abre nuestros ojos espirituales. Aleluya. Y me dijo en el versículo 3, dice: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le dijo Dios a Ezequiel: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y a mí me llama muchísimo la atención que es Dios quien le pregunta al profeta si los huesos vivirán. No es Ezequiel quien le pregunta a Dios. Es Dios quien le pregunta a Ezequiel. Santo Dios. La visión profética nos permite ver la condición espiritual actual, pero también nos permite ver el potencial. ¿Por qué Dios le pregunta a Ezequiel? Porque ya Dios conocía el potencial. Dios primero nos permite ver la condición actual de las cosas. Esto está vivo y esto está muerto. Pero Dios también revela el potencial. Y ya Dios sabía que estos huesos iban a vivir. Ya Dios sabía. Dios siempre ha tenido el poder para traer vida sobre las áreas muertas en nuestras vidas. Lo que ha faltado es un profeta que lo crea. Lo que ha faltado es un profeta que lo declare. Lo que ha faltado en nuestras casas
es un profeta que se levante, es alguien que se levante en la unción profética para decir: Señor, mi vida no está avanzando, pero yo te creo a ti, Señor. Yo comienzo a declarar vida, Señor, sobre mi salud. ¿Por qué es que mi situación de salud sigue yendo para atrás y para atrás y para atrás? Yo comienzo a declarar vida, Señor, porque en ti todas las cosas son reavivadas, en ti todas las cosas son resucitadas. Tú tienes el poder, Señor. ¿Por qué es que mi matrimonio sigue yendo para atrás y para atrás y para atrás? En el nombre de Jesús, yo declaro vida, Señor, sobre mi casa. Yo declaro vida, Señor, sobre mi matrimonio. Yo declaro vida. Vida en el nombre de Jesús. Y me dijo entonces en el versículo 4: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Lo único que va a traer vida es la palabra de Jehová. ¿Te lo digo o no te lo digo? No es mi cantaleta. Te lo tengo que volver a repetir. Ay, ay, ay. No es mi cantaleta lo que va a provocar cambios. Es la palabra de Jehová. Mi cantaleta puede acabar de fastidiar el asunto. ¿Puedo ser sincero? Mi cantaleta puede terminar de desbaratar la relación. Pero la palabra de Dios trae vida. Cuando nosotros vamos y procuramos la palabra de Dios, muchas veces la misma palabra de Dios nos detiene en nuestras peleas, porque la misma palabra de Dios nos revela cuáles son las batallas que deberíamos estar peleando y cuáles son las batallas que no deberíamos estar peleando. Y cuando yo me meto para buscar qué dice Dios acerca de esta situación, y yo me meto en la palabra y me doy cuenta que es que estoy en donde no se supone que yo esté. Y ahí digo: no se supone ni que yo esté peleando esta batalla. Pero la palabra de Dios va a traer vida. La palabra de Dios va a traer vida. Versículo 5, Ezequiel 37:5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Porque Dios siempre ha tenido el poder para traer vida sobre aquello que ha muerto. Santo Dios. Versículo 7 dice: profeticé pues. Aquí dice, aquí está hablando Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado. Profeticé pues como me fue mandado. Alguien grita conmigo: obediencia. Porque aquí es donde falla la iglesia de esta generación. Recibimos, yo me atrevo a decirte que esta generación es bendecida con los mejores maestros. Esta generación es bendecida con los mejores evangelistas. Esta generación es bendecida con los mejores líderes de la iglesia. Esta generación es bendecida con gente que estamos metiéndonos en la palabra de Dios para extraer los principios. El problema, alguien diga conmigo: el problema. El problema es que venimos a la iglesia como si estuviéramos en el cine. Vemos la iglesia como algo que, ay, voy a venir para tratar de entretenerme, voy a venir para tratar de sentirme mejor, voy a venir para distraerme de los problemas que yo tengo afuera. Pero si nosotros pudiéramos entender que la iglesia no es un lugar de entretenimiento, la iglesia es el lugar en donde se te están impartiendo principios de victoria, en donde se te están dando las herramientas para vencer, en donde se te están dando las herramientas para tú poder ir a conquistar todo lo que Dios te ha prometido. Pero esa conquista va a requerir una batalla, y esa batalla tiene un nombre, y el nombre es obediencia. Mi esposa en estos días me decía: lo que pasa es que la gente tiende a pensar, esto no es conmigo. Escuchamos una palabra,
escuchamos algo de Dios y decimos, eso no es conmigo. Eso no es conmigo, eso es para fulano. Eso es para fulana. Ay, si estuviera fulana acá estaría cogiendo de arroz y de masa. ¿Verdad? Escuchamos palabras y nos gozamos porque nos pensamos que no es con nosotros, es contigo, cabezón. Contigo. Es conmigo. La palabra es una espada de doble filo. El primero que se corta aquí soy yo. Pero cuando me corta a mí, yo vengo con mayor autoridad, porque lo estoy viviendo y te lo traigo porque yo sé que como me está bendiciendo a mí, te puede bendecir a ti. Como me está dando la victoria a mí, te puede dar la victoria a ti. Como me está ayudando a manejar mi familia a mí, te puede ayudar a manejar tu familia a ti. Como me está ayudando a darme la victoria financiera a mí, así también te puede ayudar a ti. Como me está ayudando a acelerarme hacia el propósito de Dios a mí, así también te puede ayudar a acelerarte hacia tu destino profético. Pero así como se le mandó, Ezequiel fue y lo hizo. Esto es lo que nos falta a nosotros en la iglesia de hoy: hacer lo que la palabra de Dios nos está mandando a hacer. Cuando Dios a ti te da una instrucción, corre, corre, corre. Por eso yo siempre tomo nota en los cultos. Yo voy a muchos cultos y yo siempre tomo nota. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí Dios me va a disparar un par de instrucciones que yo sé que me van a acelerar, me van a ayudar, me van a impulsar. Y yo valoro la palabra de Dios porque yo sé. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida? Más nadie. Pero así como se le mandó a Ezequiel, así mismo él profetizó. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Necesito a mi esposa. Si me pudieran llamar a mi esposa que venga por acá, por favor, porque vamos a terminar hoy con algo especial. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. A Dios nunca le ha faltado el poder para hacer tu milagro. Lo que le ha faltado muchas veces es profeta en la tierra que lo crea. Y vamos a comenzar a orar ahora. Y si tú sientes que necesitas pasar acá para recibir una activación profética, una activación en autoridad profética, una activación de fe, una activación para creerle a Dios y para comenzar a moverte en lo que Dios te está llamando a hacer, este es el momento de pasar aquí al frente. Yo no sé qué ha muerto en tu vida, pero sí sé que la unción profética lo puede revivir. La unción profética lo puede revivir. Yo no sé si tu relación con Dios se ha detenido, si tu relación con Dios se ha estancado. Yo no sé si tu ministerio se ha detenido. Yo no sé si la situación en tu casa se ha detenido.
Yo no sé si la situación en tu casa se ha estancado. Yo no sé si tu relación, posiblemente algo en tu matrimonio podría estar muriendo. Lo que sí sé es que la unción profética lo puede revivir. Pueden pasar acá, más cerquita para acá, sin miedo, sin miedo. Vamos a comenzar a declarar vida sobre nuestras vidas. Hoy se va a activar algo en ti, porque hoy te vas a atrever a hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Dile a tu vecino: profetiza. Yo no sé si te creyó. Díselo otra vez, dile: profetiza. La palabra de Dios primero la creemos y después la sellamos con nuestra obediencia. La evidencia de que hemos creído la palabra es que comenzamos a obedecerla. Yo te voy a pedir que allí donde tú estás, que tú puedas cerrar tus ojos y tú puedas comenzar a declarar vida allí sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio. Comienza allí, comienza allí. Comienza allí, porque estos huesos secos vivirán. Estos huesos secos vivirán. Estos huesos secos vivirán. Mi ministerio vivirá. Mi propósito vivirá. Yo veré el cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado a mi vida. Yo veré el cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado a mi vida. Yo veré el cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado a mi vida. Lo que yo estoy viendo ahora mismo con mis ojos naturales no es lo que Dios está viendo en el cielo. Lo que yo estoy viendo con mis ojos naturales, hay un potencial más allá. Hay algo más allá. Hay áreas muertas ahora mismo en mi vida que Dios las puede resucitar. Hay áreas muertas en mi vida que Dios las puede levantar. Hay áreas muertas, hay áreas estancadas, hay áreas detenidas. Hace tiempo que no siento el gozo de la presencia de Dios. Hace tiempo que no siento que Dios me usa. Hace tiempo que no me siento que estoy ganando almas para Cristo. Hace tiempo que no siento que mi vida está avanzando en el propósito divino. Hace tiempo que no siento que estoy discipulando. Hace tiempo que no me siento útil en las manos de Dios. Hace tiempo que la condición en mi casa sigue en retroceso. Hace tiempo que sigo en el mismo lugar espiritualmente. Pero estos huesos secos vivirán en el nombre poderoso de Jesús. Estos huesos secos vivirán en el nombre de Jesús. Estos huesos secos vivirán. Canta barreque shekite berequia sacanda barrequenda ya shakite berequenta ashakanda barrequi sequite. Ahora mismo unción profética, reactivación en el nombre poderoso de Jesús. Necesito a alguien aquí. Necesito ujieres acá. Necesito ujieres activos aquí. Gente veré que shekenda ya barre que se quede veré. Kinda barreca ya shakata. Reactivación profética en el nombre poderoso de Jesús. Reactivación profética en el nombre poderoso. Sacanta barrequilla sheketa ya barre que se queda. En el nombre poderoso de Jesús. Aquello que un día fue, vuelve a ser. Hoy vuelve a ser. Hoy vuelve a ser. Aquello que un día fue. Aquello que un día fue. En el nombre poderoso de Jesús se reactiva. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Operarás en una unción de milagros como nunca antes. Cielos abiertos sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús.
cielos abiertos sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Canta, barre, quite, veré que shequenda y abarre, que se quite fuego. En el nombre poderoso de Jesús, fuego, fuego, canta, barre, que se quite. Más se consume ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda la duda y todo dolor y toda vergüenza y toda culpa ahora mismo es consumida por el fuego de Dios, por el fuego de Dios, por el fuego de Dios. Reactivación profética en el nombre de Jesús. Reactivación profética en el nombre poderoso de Jesús. Avanzarás y correrás en el nombre poderoso de Jesús. Avanzarás y correrás y no te fatigarás. No te fatigarás. Solos, y eso es parte del proceso también. Porque lo que Dios va a hacer en tu casa va a comenzar contigo primero. Lo que Dios va a hacer en tu casa va a comenzar contigo primero. Y de lo que Dios derrame sobre ti, va a haber un chorro que se va a derramar sobre el resto de la casa. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Reactivación profética. Dale tu mano al cielo, porque tú estás en victoria. Estás en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Declaro reactivación profética en el nombre poderoso de Jesús. Reactivación profética en el nombre poderoso de Jesús. Se activa depósito de Dios ahora mismo. Se activa unción. Más unción, más unción. Autoridad, autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Oh, porque Dios te levanta como guerrera en el nombre poderoso. Oh, Shakanta, Marrequilla, se queda ya Shakanta. La batalla no ha venido a destruirte, te dice el Señor. La batalla ha venido a manifestar tu potencial. La batalla ha venido a sacar de ti lo que tú puesto en ti. La batalla ha venido, la batalla ha venido a obligarte. La batalla ha venido a sacar la barrequilla y se quite. La batalla ha venido a exprimirte, porque hay una nueva dimensión que Dios está tratando de sacar de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Hay algo que Dios ha puesto. Hay algo que Dios ha puesto en tu corazón. Hay algo que Dios ha puesto. Hay una visión. Tú te has visto en autoridad. Tú te has visto gloria. Tú te has visto vencedora. Tú te has visto victoriosa. Tú te has visto operando en niveles de altura. Tú te has visto. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Este proceso lo que está haciendo es elevándote más alto, elevándote más alto, elevándote más alto, elevándote más alto, porque yo no te diseñé para los lugares bajos, yo te diseñé para las alturas, yo te diseñé para las alturas. Hay unos niveles de gozo, hay unos niveles de paz, ángeles están cantando, hay unos niveles de paz, y los demonios están huyendo. Estoy elevado al lugar de la manifestación, al lugar del cumplimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Estás entrando en un desierto ahora, pero no vas a salir igual. Vas a salir, no morirás, no morirás, no morirás, no morirás, no morirás, no morirás. En este desierto tú no morirás, no morirás, pero tampoco entrarás, no saldrás igual en este lugar. Vas a salir renovado, vas a salir empoderada, vas a salir nueva, nueva en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En
poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda muerte que se va. En el nombre poderoso de Jesús. Vida, 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 vida. En el nombre Ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Su gloria está en este lugar. Y yo llegué a ver a Se Cristo con ese llamado, mueve porque hay y me un vuelve llamado sobre él. Hay un llamado sobre él. Hay un Su llamado sobre él. gloria En el nombre de Jesús. está en En este el nombre de Jesús. lugar. No debes de creerle a Dios. No Se debes de creerle a mueve Dios, porque y vive me esa vuelve palabra. Vive esa palabra todavía. Vive esa palabra todavía. Vive esa palabra está en todavía. este Y lo veremos predicar, lo veremos Se profetizar, lo mueve veremos ganar para Cristo. y En me el nombre vuelve poderoso de Jesús. más. Y lo que Dios va a hacer va a comenzar Su contigo. En el nombre gloria poderoso de Jesús. está en este lugar. Se Activación mueve y me Activación vuelve profética. más. Activación profética. Más. En el nombre de Algo Jesús. está Se rompe toda cadena aquí. pasando. En el nombre Los poderoso de cielos Jesús. están Se rompe toda cadena aquí. abriendo. En el nombre poderoso de Ángeles Jesús. están Unción cantando. profética. Y los Unción profética. demonios están Autoridad huyendo. profética. En el nombre poderoso de Jesús. Este es tu tiempo para conquistar todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Este es tu tiempo para conquistar todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Este es tu tiempo para conquistar todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque yo conozco los pensamientos que tengo contigo, te dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz. Ángeles están cantando Paz. y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. Ahora mismo reprendemos No toda hay ansiedad. ¿Dónde está el Espíritu de Lo que Dios Dios? hace contigo Ahí hoy hay lo sella de una vez y por todas. En el nombre poderoso de Jesús. Activación profética. Está en este Activación profética. lugar. Activación profética. Dios te levanta como profeta en tu casa. Dios te levanta como profeta en tu casa. Sobre tus generaciones para que declaren vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tus generaciones no le pertenecen al infierno. Tus generaciones le pertenecen a Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y tú eres aceptada por este llamado. Por la gracia de Cristo, por la sangre de Cristo ha sido justificada y lavada por su sangre preciosa. Y me Y Él te vuelve ayuda. más. En el nombre de Jesús se desatan tus labios. Se desatan tus labios hoy. Se desatan tus labios hoy. Y tú vas a comenzar a declarar vida en tu casa. Vida, vida. Estos huesos secos vivirán. Estos huesos secos vivirán. En el nombre poderoso de Jesús. Estos huesos secos vivirán. Estos huesos secos vivirán. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Estos huesos secos vivirán. Estos huesos secos. Anda, barrequise, Dios hace tu obra completa. Oh, Santo. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando, los demonios están huyendo. No hay enfermedad, Unción no profética. hay Unción cautividad. profética. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En estos días yo oraba y el Señor me hablaba acerca de ustedes. Algo está Algo muy pasando, especial lo que le está haciendo en estos días. cielos se están Algo abriendo, muy especial lo que le está haciendo aquí. ángeles están En sus corazones. cantando. En sus corazones. No hay enfermedad, Y el Dios que ustedes y yo le servimos es el Dios, el mismo Dios del destino, es el mismo Dios del proceso, el mismo Dios
Dios del destino, es el mismo Dios del proceso. Hay cosas en el proceso que nosotros no entendemos, pero Dios nos está llamando a caminar por fe. Y así como han caminado en fe y se han abierto nuevas puertas de oportunidades y nuevas puertas de bendición, así se seguirán abriendo de par en par. Declaro cielos abiertos sobre sus vidas. Cielos abiertos sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y en este tiempo Dios los lleva a un nuevo nivel en cuanto a tu relación con Él. Con Él. Con Él. Oh, cómo han crecido. Yo siento esto muy fuerte. Oh, cómo han crecido. Cómo han crecido. En muy poco tiempo. Porque es grande lo que Dios va a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Créanle a Dios. Has tenido experiencias de cosas que no Algo está has cayendo podido aquí. entender. Es tan fuerte sobre mí. Dios me habla que hay una unción profética muy fuerte en ti. Mis manos levantaré. A nivel de vidente. Y su gloria Han habido sueños que no has tocaré. entendido, han habido visiones, han habido cosas y no desde ahora. Yo siento que desde niña, Algo está cayendo aquí. desde niña Dios te ha marcado a ti con una unción, pero profética muy fuerte. Es tan fuerte sobre mí. Y en este tiempo tus ojos se están abriendo para que puedas ver lo que cargas, lo que cargas. Mis manos Es parte de tu diseño, es parte de tu levantaré. propósito. Han habido cosas que incluso tú has podido predecirlas. Como que yo siento que esto va a pasar. Yo siento que esto va a pasar. Está Yo siento que va a pasar y pasa. cayendo. En el nombre poderoso de Jesús. Su gloria Activo tu ministerio sobre profético hoy. En el nombre poderoso de Jesús. sanando Declaro heridas, activación en el nombre levantando poderoso de el Jesús. caído. Su gloria está Comienza un proceso de formación, hoy comienza un proceso donde ya no vas a seguir caminando como si fuera con los ojos cerrados sin entender lo que está Dios está haciendo, cayendo. sino que en este tiempo tú vas a caminar entendiendo lo que Dios está haciendo. Su gloria Porque es de Dios sobre el mí. proceso, de Dios es la formación, de Dios es la formación y de Dios es el destino. Sanando heridas, Hay cosas que Dios te va a seguir impartiendo, cosas que Dios te va a seguir explicando. gloria está aquí. Y el Señor te va a seguir usando en cosas cada vez más poderosas. Tú vas a ver, tú vas a ver, tú Algo vas a ver. está cayendo aquí. Y cuando te digo tú vas a ver, no me refiero solamente a que vas a ver la manifestación de Dios y vas a ver el Es cumplimiento tan de fuerte la voluntad de Dios, sobre mí. sino que vas a ver proféticamente. Vas a ver, Mis vas a manos ver. Hoy se abren los ojos levantaré. Hoy se abren tus ojos Y en el su nombre poderoso de gloria Jesús. tocaré. En el nombre poderoso de Jesús. Tu tiempo de oración no va Algo a ser está igual. cayendo aquí. No va a ser igual. En el nombre poderoso de Jesús. Se abren las escrituras delante de ti. Cuando tú abras la Biblia vas a entender cosas que anteriormente no habías podido entender. Y Dios te va a mostrar incluso la aplicación de lo que está en la Biblia respecto a acontecimientos actuales. Y su gloria tocaré.
sobre mí. El avance de Dios, cielos abiertos de Dios sobre su vida, sobre tu casa. En el nombre poderoso de Sanando Jesús. heridas, Activación profética. levantando al Activación. En el nombre poderoso de Su Jesús. gloria está Activación aquí. y aceleramiento hacia lo que Dios va a hacer, hacia lo que Dios va a hacer, Y hacia lo que está Dios quiere. Dios les ha entregado todas las cosas: paz, gozo, provisión, Su bendición, gloria amor, sobre confianza, mí. fe, todas las cosas las tiene en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Caminarán, Levantando al caído, caminarán su gloria está y verán el aquí. cumplimiento de Y la le está cayendo. En el nombre poderoso de Jesús. Dale un abrazo a Dios. Está cayendo. Espíritu Santo de Dios, activación en el Su nombre gloria sobre mí. activación en el nombre poderoso de Jesús. Han habido algunas cosas que se han detenido, han habido algunas cosas que se han Sanando distanciado, pero en el nombre heridas, poderoso de Jesús, levantando al reactivación sobre tu vida. caído. En el nombre Su poderoso de Jesús, gloria está reactivación en el nombre poderoso. Más. Espíritu Santo, más. En el nombre poderoso de Está Jesús. cayendo. El Espíritu Santo ahora mismo viene como un fuego que Su consume, gloria sobre y rompe mí. toda represa donde se ha detenido el plan de Dios, rompe toda represa donde se ha detenido el plan de Dios. Oh, se activa ahora mismo toda palabra que carga, se activa ahora mismo toda palabra que carga. Oh, porque tú cargas palabra, tú cargas palabra, tú cargas palabra. Se activa ahora mismo toda palabra de Dios en el nombre de Jesús. Volverá a enseñar, volverá a predicar, volverá Su en gloria sobre mí. en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Tú vas a ver, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy Dios te abre una ventana para demostrarte que los planes de Él contigo no han terminado, los planes de Él contigo no han terminado, porque desde niña te llamé. Está Desde niña te llamé. Yo declaro que se reactiva toda palabra profética que cargas en el nombre poderoso de Jesús. Se ha levantado el infierno en contra de ti. Se ha levantado el infierno para tratar de detener lo que Dios determinó. Pero nada ni nadie en esta tierra va a detener el plan de Dios contigo. Yo declaro aceleramiento. Yo declaro avance en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Como río de agua viva. Ahora mismo que rompe toda Su represa. gloria sobre mí. Como ríos de agua viva. Que ahora mismo rompe toda represa. En el nombre poderoso de Jesús. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Hoy te quito toda culpa, te dice el Señor. Está cayendo. Hoy te quito toda culpa. Hoy te Su quito toda gloria culpa. sobre mí. Que se escuche el pueblo de Dios. Sanando heridas, levantando al caído. Tu gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Siento que hay unas heridas en el Sanando corazón, heridas, pero el Consolador, el Espíritu Santo de Dios llega hasta lo más profundo del corazón. su gloria está aquí. Llega hoy hasta lo más profundo del corazón. Espíritu Santo, oh Consolador, sé tú Está llegando más profundo. cayendo. Más de tu sanidad, más de tu consuelo, más. Su gloria sobre Más. mí. Más de Dios. Sanando El consuelo del Consolador. heridas, Eres sano. levantando al caído. Eres Su sano. gloria está aquí. Eres sano. Eres sano. Eres sano.
está aquí. Activación de toda palabra. Porque Dios tiene planes contigo. Está cayendo. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Él te ama. Su gloria sobre mí. Muchas veces te has sentido solo. Muchas veces te has sentido como si Dios no te viera. Sanando heridas, levantando al caído. Yo di mi Su vida por ti. gloria está aquí. Yo di mi vida por ti. Canta y asha canta. Yo di mi vida por ti. Su gloria está Yo di mi vida por ti. Yo di mi vida por ti. Su gloria está aquí. Te perdono, te dice el Señor. Yo di mi vida para perdonar. Yo di mi vida para perdonarte en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo hoy te cubre. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo hoy te cubre. La sangre de Cristo hoy te cubre. La sangre de Cristo te cubre. Eres perdonado, eres aceptado Está en Cristo. cayendo. Eres aceptado en Cristo. Declaro que comienza una nueva temporada en tu Su vida. gloria Por sobre medio de la fe que hay aquí. mí. La fe que hoy se activa aquí. En el Sanando nombre poderoso de Jesús. Una heridas, temporada de crecimiento espiritual. levantando al caído. Donde Dios va a comenzar a hablarte. No solamente Dios te va a hablar de Él, sino que Dios también te va a Cántaselo hablar con de ti. todo tu corazón si lo crees. Dios va a comenzar a explicarte cosas que pasaron ayer, que Está pasaron aquel mes. cayendo. Va a traer sanidad a tu vida. Y Dios va a revelarte el propósito y va a Su comenzar a gloria llamarte sobre mí. hacia destinos en gloria en el nombre de Jesús. Recibe la bendición de Dios. Sanando heridas, Espíritu Santo. levantando al caído. En el nombre de Jesús. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Espíritu Santo de Dios. Sanando heridas, Espíritu Santo de levantando Dios. al caído. Espíritu Santo. Su gloria está aquí. Se activa en el nombre poderoso de Jesús toda palabra Está profética. cayendo. Unción profética en el nombre poderoso de Jesús. Su gloria sobre mí. La obediencia trae paz. Sanando heridas, La obediencia trae paz. levantando al caído. En el nombre Su poderoso de gloria Jesús. está aquí. Espíritu Santo de Dios. Desata sobre tus hijos ahora mismo la paz que sobrepasa todo Gloria está entendimiento. aquí. Te pido que tú lo bendigas, Señor, que tú bendigas esta casa. Que tú bendigas Su esta casa. gloria está aquí. Que tú bendigas esta familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta para este tiempo voz profética en la casa. Voz profética y voz sacerdotal. Voz sacerdotal para traer orden. Voz profética para traer revelación. En el nombre poderoso de Jesús. Se desata un nuevo nivel de revelación sobre la casa. Las escrituras se abren delante de sus ojos. Abrirán la Biblia y entenderán lo que antes no entendían. Escucharán la voz de Dios hablándole directamente a su situación. A su situación. En el nombre de Jesús. En el
va a hablar por medio de ti. Dios va a hablar por medio de ti. A veces en ocasiones difíciles Dios va a hablar por medio de ti. Va a revelarte una estrategia, una palabra con una solución divina. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Más, Espíritu Santo, más. Hay un hambre en tu corazón, hay un hambre por Dios, hay un hambre por más de Dios. Hoy se activa esa hambre en el nombre poderoso de Jesús a otro nivel, a otro nivel. Cada día despertarás con más fe, cada día despertarás con más ánimo, cada día despertarás con más deseos de buscarlo. Cada día despertarás con más deseo de buscarlo a Él. Cada día despertarás con más deseo de meterte en su palabra. Cada día despertarás con más deseo de buscarlo en oración. Cada día Dios te va a hablar, a revelar cosas nuevas. Dios va a alimentar tu hambre. Dios va a alimentar tu hambre. Él es Jehová Jireh. Él es Dios proveedor y Él va a proveer todo lo que tú necesitas. Te va a dar palabra sabia y autoridad. Autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Autoridad espiritual. ¿Qué ha tratado de meterse en tu casa? Pero en la autoridad de Jesucristo hoy los reprendemos. Hoy los reprendemos. Cancelamos toda palabra de muerte. Cancelamos toda palabra de maldición. Esto no se acaba hasta que Dios diga. Y Dios ha decidido que lo mejor está por venir. Porque pensamientos de bien y no de mal tengo con ustedes, les dice el Señor. Pensamientos para darle el fin que esperan. Hay una esperanza que Dios ha puesto en sus corazones. Lo van a ver. Lo van a ver. Visión. Esa visión de cómo debe ser la casa. Esa visión del matrimonio. Esa visión de la relación. Esa visión de la crianza. Esa visión de los planes en conjunto. Esa visión del futuro. De lo que Dios tiene para ustedes, que ya Dios lo ha puesto aquí en el corazón. A ver el cumplimiento de esa esperanza en el nombre poderoso de Jesús. Siento esto muy fuerte. Esfuérzate y sé valiente, y vas a entrar en la tierra prometida. Vas a entrar en la tierra prometida. Vas a entrar en esa plenitud en el nombre poderoso de Jesús. Y el camino es uno. El camino es Cristo. El camino es Cristo. Cristo se establece aquí. Yo creo que por eso están aquí hoy, aquí frente a este altar. Porque Cristo se establece aquí como el centro de esta casa. El centro de esta casa. Lo más importante es el Señor. Lo más importante es el Señor. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo le será añadido. En el nombre de Jesús, reciban el todo de Dios. Reciban la bendición de Dios sobre sus casas, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre su niña hermosa. Salud, prosperidad, bendición y avance hacia todos los planes que Dios tiene con ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Le hacen un aplauso, un abrazo, un abrazo. Reactivación en el nombre de Jesús. Activación profética en el nombre de Jesús. Unción profética y reactivación
de unción profética en el nombre poderoso de Jesús. Se activa lo que hay, lo que cargas, porque ya tú la cargas la unción. Ya tú la cargas la unción en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, retoma tu lugar, te dice el Señor. Retoma tu lugar, hija mía, retoma tu lugar. Retoma tu lugar, retoma tu lugar, retoma tu lugar, te dice el Señor. Retoma tu lugar, retoma tu lugar. Retoma tu lugar, te dice el Señor Dios Todopoderoso. Retoma tu lugar. Retoma tu lugar. Es tiempo de retomar tu lugar. Canta barreque shequite vereca ya sacanda. Kenta ya barreque shequendo vereca ya saquite vereca ya sacanda. Y esto no tiene nada que ver con nada en esta tierra. Tiene que ver con tu lugar en la presencia de Dios. Si tú supieras cuánto te amo, te dice el Señor. Casa, canta y aquí te veré. Si tú supieras cuánto te amo, te dice el Señor Jesús. Ese es tu lugar, te dice el Señor. Tu lugar es en las alturas. En los lugares altos, sentados juntamente con Cristo en lugares altos. Sentados juntamente con Cristo en lugares altos. Sentados juntamente con Cristo en lugares altos, en los lugares altos. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, nos mantenemos en comunión, extendemos nuestros brazos hacia acá, apoyamos en oración. Pero hoy Dios te dice: no lo perdiste, sino que lo has ganado todo en mí, te dice el Señor. Lo has ganado todo en mí. Yo no te he quitado nada, te dice el Señor. Oh, santo Dios. Porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que yo puse aquí, lo puse aquí. Y los dones son irrevocables. No te lo quito, te dice el Señor. Cante, berequiche, que esta gabarreca la sacada. Oh, como ríos de agua viva, Espíritu Santo de Dios ahora mismo fluye aquí. Oh, como ríos de agua viva ahora mismo, Espíritu Santo fluye aquí. Más. Ríos de agua viva ahora mismo, ríos de agua viva que se lleva ese río del Espíritu. Ahora mismo se lleva toda culpa, ahora mismo se lleva todo temor, se lleva toda vergüenza, se lleva todo el dolor. Ahora mismo ríos de agua viva, ríos de agua viva, en el nombre de Jesús, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo libertad, en el nombre de Jesús. ¡Más! Con un corazón sediento que espera beber de ti. Oh, porque yo te he hecho más que vencedor. No, por medio de aquel que Estoy por medio de Cristo. Vamos a cantar la iglesia. desesperado por en el nombre ti. poderoso de Jesús. Declaro reactivación profética en el nombre poderoso de Jesús. Reactivación de la unción que cargas, la unción que cargas, en el nombre poderoso de Jesús. Oh. Que espera beber de ti. Necesito compartirte la palabra que Dios me dio a mí el viernes. Paciencia. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu